Hola, te invito a que te quedes en este video porque te voy a enseñar cómo calculas lados y ángulos faltantes en un triángulo rectángulo. Siempre que te pidan calcular los lados y ángulos que faltan en un triángulo, te tienen que proporcionar 3 datos por lo menos. Esos datos pueden ser los 3 lados, 2 lados y un ángulo, un lado y 2 ángulos. En este caso, nos están presentando un triángulo rectángulo. Eso quiere decir que ya te están dando un ángulo. Un ángulo es de 90. Y te están dando dos lados, uno de 9 y uno de 11. Pero como estamos hablando de triángulos rectángulos, pues es importante que identifiques si son catetos o si es la hipotenusa. Y entonces si está enfrente del ángulo de 90 grados, este lado de 11, entonces viene siendo la hipotenusa. ¿Sí? Le voy a poner una etiqueta aquí para identificar que esta hipotenusa mide 11. Luego tenemos la medida de un lado de 9, que vendría siendo un cateto. Sabemos que vamos a llamarle opuesto o adyacente dependiendo del ángulo de referencia. ¿Sí? En este momento lo identifico como cateto. Me faltaría calcular el otro cateto. Herramientas que tengo para hacer estos cálculos es el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Voy a utilizar el teorema de Pitágoras puesto que tengo la medida de dos lados y me faltaría calcular uno más, en este caso un cateto. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y entonces lo que voy a hacer es que en la fórmula voy a sustituir el teorema de Pitágoras, que dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta hipotenusa al cuadrado, que ya vimos que mide 11, y su cuadrado sería 121. Es igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos. Tengo un cateto de 9, este cateto de 9 al cuadrado sería 81, y la suma del otro cateto, que es el que no conozco. ¿Sí? Lo que voy a hacer aquí es un pequeño despeje en donde voy a este 81, su inverso aditivo sería menos 81, por eso lo veo del otro lado de la igualdad. Algunos dicen que está sumando pasa restando. ¿Sí? 121 menos 81 son 40 y eso es igual al cuadrado del cateto que estoy buscando. Para quitar los cuadrados, el cuadrado de este cateto, aplico raíz cuadrada. Entonces sería raíz cuadrada de 40, raíz cuadrada. Me quedaría que el cateto mide raíz cuadrada de 40, que es 6.3245. Eso es lo que mide le estoy llamando lado B. ¿Sí? O ya lo identifiqué aquí, es este de aquí. ¿Sí? Ahora, ya tengo la medida de los tres lados. ¿Sí? Aquí lo voy a llamar el cateto 6.3245. Esa es etiqueta para identificar que ya tengo los tres lados, de 11, de 9 y de 6.32. Ahora entonces utilizo las funciones trigonométricas para calcular los dos ángulos. Voy primero con el ángulo alfa. Ángulo alfa lo tengo ubicado en la parte inferior del triángulo y puedo utilizar cualquier función porque tengo la medida de los tres lados, esa es la razón. Y entonces ahora voy a cambiar un poquito, voy a utilizar el coseno. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. El adyacente es este de 9 y la hipotenusa sería 11. Voy a sustituir entonces en la fórmula las funciones y quedaría algo como esto, en donde el coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. 9 entre 11. 9 entre 11 es periódico 0.8181, etcétera, etcétera. Si quiero calcular el ángulo alfa, entonces es shift coseno, que vería en mi calculadora como coseno a la menos 1 del valor de la división, 0.8181, y esto me da el ángulo alfa, 35.096, 35 grados. Eso es
el valor del ángulo alfa. Aquí le voy a poner una etiqueta, eso es lo que estoy calculando ahorita, 35 grados para el ángulo alfa. ¿Okay? Me suena bien, ¿por qué? Porque yo ya sé que los lados son de 11, de 9 y de 6, entonces este cateto que calculé de 6.3 es el cateto menor, es el lado menor de los tres. ¿Qué quiere decir? Que enfrente tengo a un ángulo muy pequeño. Pequeño le voy a llamar menor al de 45. ¿No? Ese sería un ángulo pequeño, menor a 45. Y si me da 35, me suena bien. El último ángulo que me falta por calcular es el ángulo beta. Y también este lo puedo calcular con cualquiera de las tres funciones, seno, coseno, tangente. Hoy habíamos mencionado que por diferencia, si ya sabes que hay un ángulo de 90 y un ángulo de 35, pues lo que te falta para 180 sería el ángulo beta. Eso lo dejo para comprobar. ¿Sí? Entonces calculo el ángulo beta. Me late la función tangente, lo que tú decidas está bien, cualquiera de las tres funciones. La tangente de beta, tangente de cualquier ángulo, es cateto opuesto, en este caso veo 9, ese es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, 6.32. Entonces, aplico la función tangente y obtengo algo como esto. Tangente del ángulo beta, cateto opuesto entre adyacente, dijimos 9 que es el opuesto, el adyacente 6.32, la división aquí me da 1.423. Aquí sí las funciones tangentes sí puede ser mayor a la unidad, ¿no? Lo que no puede ser en seno y coseno. Aquí sí me puede dar mayor a la unidad, pero para calcular entonces terminar de calcular el ángulo beta, shift tangente, que yo vería en mi calculadora como tangente a la menos 1, del resultado de la división de 9 entre 6.32 que fue 1.42. Entonces encuentro que el ángulo beta es de 54.9. Ese es el valor del ángulo beta. Ahora lo que puedo hacer es comprobar que la suma de los dos ángulos es igual a 90 grados, los dos ángulos agudos, este de beta, este de alfa. Uno de 35.09, otro de 54.9, pues sí me da casi 90, 89.99. Esa sería una manera de comprobar que sí estoy calculando bien. Y otro que yo acostumbro recomendar, me parece muy bueno, es que veas la correspondencia que hay entre lados y ángulos. Ángulo mayor, 90, lado mayor, enfrente, mide 11. ¿Sí? El ángulo más pequeño, ya lo había mencionado, es de 35 y entonces enfrente el ángulo, el lado más pequeño. Y por último, el ángulo intermedio, este de 54, pues enfrente el lado intermedio. Un lado intermedio es el que está entre la hipotenusa y el lado más pequeño.